respondiendo nuestras oraciones y hablándonos en esta noche, especialmente dándonos claridad en cuanto a lo que es en el Evangelio, porque hay mucha confusión hoy en día en el mundo, hay muchos mensajes y la verdad es que el Evangelio de Cristo está siendo muy poco anunciado, a pesar de que hay tanta religiosidad en el mundo entero. Yo he hablado con Sebastián, si fuera posible, no sé si Lucho sabe, de poder proyectar un himno, una canción. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré,
Yo te seguiré con mi alma, mente, corazón. Bueno, entonces el tema esta noche trata acerca del Evangelio de Dios. La Biblia, las Sagradas Escrituras, son la revelación de Dios al hombre. El único Dios vivo y verdadero, eterno, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todos los que lo habitan, soberano, santo y justo, misericordioso y un Dios de amor, como escuchábamos en esta preciosa canción, de tal manera me amó. La palabra de Dios nos enseña claramente de que Dios es amor. Dios se ha revelado al hombre de tres maneras. Una de ellas, como lo acabo de decir, es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Pero también Dios se revela al mundo a través de su creación. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, versículo 19, Romanos capítulo 1, versículo 19, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se revela al mundo, a la humanidad, a través de su creación. Por eso termina la escritura que acabamos de leer, que el ser humano no tiene excusa. Los cielos y la tierra, dice uno de los salmos, cuentan la gloria de Dios. Y esa grandeza de la creación nos habla de un ser creador. Por lo tanto, la creación es un testimonio de la existencia de Dios. Pero también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, se nos dice que Dios se da a conocer a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 1 de Juan, versículos 17 y 18, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vemos tres testimonios muy contundentes acerca de la existencia de Dios, de la realidad de Dios. Por un lado tenemos la palabra de Dios, por otro lado tenemos la misma creación y por otro lado tenemos la persona del Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a darlo a conocer. Cuando hablamos del Evangelio, entonces, debemos pensar que el mensaje comienza con Dios. Dios es el centro del Evangelio. Dios es real, ya lo hemos visto a través de estos tres testimonios. Y la Biblia nos habla del carácter de Dios y los atributos de Dios, que son
verdaderos, y eso debe llevarnos a nosotros a asumirlo con respeto, con reverencia y temor. Eso debemos nosotros asumirlo con respeto, reverencia y temor. No con un simple concepto. No se trata de una idea o de tener una creencia. Se trata de Dios, y esto es algo muy serio, esto es algo muy solemne, esto es muy importante para tener en cuenta. Y eso nos debe hacer responsables a nosotros, los portadores del mensaje, los que compartimos el Evangelio. Debemos tener muy claro que el mensaje empieza con Dios. Debemos hacerle entender a las personas que se trata de Dios, un Dios santo, un Dios justo, un Dios al cual somos responsables, ante el cual somos culpables, y un Dios a quien nos debemos, así muchas personas no lo acepten. Déjenme decirles, estamos vivos hoy, tenemos el privilegio de conectarnos esta noche. Gracias a Dios. Por Él estamos nosotros en esta noche, reunidos. Y eso es importante hacerle entender a la gente cuando le predicamos el Evangelio. Estamos hablando de Dios y es algo muy serio y es algo muy solemne. Y eso debe servir también para el receptor, para el que escucha el Evangelio, para que no lo asuma con ligereza, para que no lo asuma con rechazo, con menosprecio, que es lo que tristemente hace la mayoría de las personas en su pecado. El Evangelio ha sido predicado en todo el mundo y muchos son los que menosprecian y rechazan el Evangelio de Dios. Y todo porque no creen verdaderamente que exista un Dios como el que nos revelan las Escrituras. Y la gente pues tiene su concepto de Dios, tiene su idea de Dios, tiene su creencia en Dios a conveniencia, pero en el fondo no quiere conocer a Dios, no le interesa conocer a Dios. Entonces, este punto es muy importante. El mensaje del Evangelio empieza con Dios, porque es el Evangelio de Dios. Ahora vamos a pensar un poco en relación con el hombre. El hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Un ser libre, sin pecado, santo, con derecho de escoger entre el bien y el mal, y el deber de obedecer a Dios para disfrutar de su comunión con Él. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1. Ahora, entiendo que algunos de ustedes ya saben y conocen algunas de las verdades que vamos a recordar en esta noche, dado que han estado haciendo un estudio cronológico de la Biblia por varios meses ya. Entonces vamos a recordar verdades que ustedes de pronto ya conocen, pero que Dios de pronto hoy quiere mostrarnos algo nuevo, porque eso pasa con la Biblia. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, yo tuve la oportunidad, la bendición de conocer la Biblia, de conocer al Señor, ya hace 48 años, en el año 1972.
He estado leyendo la Biblia por 48 años y cada día aprendo de ella. Uno pasa por una escritura muchas veces, pero esta palabra es viva, es la palabra de Dios y siempre tiene algo para enseñarnos a nosotros. No podemos llegar a pensar de que como hemos leído tanto la Biblia, como ya tenemos conocimiento de ella, ya no la sabemos toda. No, este libro es insondable. Este libro no podemos nosotros pretender creer que ya no lo sabemos todo, ya lo conocemos todo. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer en Génesis capítulo 1, versos 26 al 31, y voy a pedir el favor a alguno o alguna que quiera hacernos esta lectura. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, gracias. Entonces ahí vemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y termina la escritura del versículo 31 diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, incluyendo al hombre y a la mujer que él había creado a su imagen y semejanza. Entonces, el hombre, en su comienzo, fue un hombre totalmente libre, sin pecado, santo, que disfrutaba de una relación, de una comunión con su Creador, con su Dios. No había ningún estorbo, no había nada que impidiera esa comunión directa con el Creador. Pero desafortunadamente, el hombre desobedeció a Dios, movido por la tentación de la serpiente, Satanás, y cayó, pecó contra Dios. Capítulo 3, versículos 1 al 7, y voy a pedirle a otra persona que por favor nos ayude con esa lectura. Capítulo 3, 1 al 7. Ya, yo lo leo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol de este huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que todos los que estamos en esta reunión conocemos esa historia bíblica de la caída del hombre. Y ahí empezó la desgracia y la tragedia para la raza humana por la pérdida de la comunión con Dios y la brecha de separación entre el hombre pecador y el Dios santo. En Romanos capítulo 5, versículo 12, volvamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 5, verso 12, el apóstol Pablo hace referencia a esta escritura. Y él, guiado por el Espíritu Santo, escribió en el versículo 12 del capítulo 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora vamos a ver que la palabra muerte en las Escrituras significa separación y tiene tres connotaciones o tres consecuencias. Primero, la Biblia nos habla de muerte espiritual. Muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron en ese momento tal como Dios lo había expresado. Volviendo al libro de Génesis, Dios le había dicho a Adán en el capítulo 2, versículos 16 y 17, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí vemos la muerte física, la separación que se empezó a experimentar desde el momento de la desobediencia. Ya hubo una brecha de separación entre el Dios Santo y el hombre pecador. Y luego en el capítulo 3, versículo 19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces el pecado tuvo como consecuencia, primero, una muerte espiritual, que es la condición en que se encuentra el hombre en su vida aquí. Toda esta descomposición moral que nosotros estamos viendo, toda esta corrupción, toda esta maldad, toda esta violencia, toda esta injusticia, todo lo que vemos hoy, eso nos muestra de una manera muy clara la condición en que se encuentra el ser humano, separado de Dios, muertos espiritualmente, con vida física, tal vez jóvenes, disfrutando de muy buena salud, pero espiritualmente muertos por causa del pecado. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, Él habló acerca de la esclavitud del pecado. Capítulo 8 de Juan, verso 34. Jesús
le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y eso la inmensa mayoría de las personas no lo conocen o no lo reconocen. Pero la palabra de Dios es clara en mostrarnos que por causa del pecado estamos muertos espiritualmente en delitos y pecados, somos esclavos del pecado y por lo tanto estamos separados de Dios. Y eso trae mucho dolor, eso trae mucho problema a la humanidad y por eso el mundo está como está. Porque están muertos espiritualmente, separados de Dios. En esta separación el mundo ha tomado la decisión de darle la espalda a Dios. No quieren conocer a Dios, no quieren saber de Dios. Están sufriendo, pero prefieren seguir sufriendo que encontrar la solución a su problema. En segundo lugar, la segunda consecuencia del pecado es la muerte física. Y lo leíamos ahora, ahí en el capítulo 3, versículo 19 de Génesis, pero vamos a ir a Daniel 12, profeta Daniel, capítulo 12, verso 2, donde dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. La muerte física es una experiencia muy dura, muy dolorosa, muy traumática, que todo hombre, toda mujer tiene que pasar como resultado, como consecuencia del pecado. Es importante tener en cuenta en este momento que cuando Dios creó al hombre, lo creó para que fuera un ser viviente. Él no creó al hombre para que muriera. Él no creó al hombre para que sufriera lo que sufre, para que enfrentara esta experiencia tan dura y dolorosa, para que sufriera como sufre por causa del pecado, de la muerte espiritual, de la muerte física. Pero es el hombre que en su incredulidad, en su rebeldía, decide vivir apartado de Dios, sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra, sin tomar en cuenta la advertencia de Dios que Él hace en su gran amor, en su gran misericordia, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay una experiencia que es la muerte física, por la cual todos tenemos que pasar por causa del pecado. Y hay una tercera consecuencia que la Biblia llama la muerte segunda. La muerte segunda. Volviendo otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice así la palabra: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mire, esto es algo muy serio, esto es algo muy solemne. Es el mismo Señor Jesucristo el que está diciendo esto. Y Él nos habla de que así como la muerte es real, asimismo la resurrección es algo real. Eso significa que el problema del pecado no termina con la muerte física. El problema del pecado va más allá de la muerte física. El problema del pecado tiene consecuencias eternas.
Y eso es lo que mucha gente no quiere entender. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes? Todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Cuando el Señor dice que los que hicieron lo bueno, no está hablando de los que hicieron buenas obras, no está hablando de los que se comportaron bien, no está hablando de los que fueron moralistas. Los que hicieron lo bueno fueron los que, reconociéndose pecadores, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, se arrepintieron de todo corazón y recibieron a Cristo como su Salvador y como el Señor de su vida, y ellos van a resucitar para vida. Y los que hicieron lo malo no son los asesinos, los homicidas, los ladrones, los delincuentes. No, los que hicieron lo malo fueron aquellos que, habiendo escuchado el mensaje del Evangelio, no lo creyeron, lo menospreciaron, lo rechazaron, murieron en su pecado, y en el día de la resurrección, dice el Señor, van a participar de una resurrección de condenación. Porque la muerte segunda nos habla de la eterna separación del pecador de la presencia de Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 21, versículos 11 al 15. Capítulo 20, perdón. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Y voy a pedir el favor si alguien nos quiere colaborar con esta lectura. Por aquí, sí. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de su presencia desaparecieron completamente la tierra y el cielo, y no se los volvió a ver por ninguna parte. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y fueron abiertos los libros, y también otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos y con lo que estaba escrito en aquellos libros. El mar entregó sus muertos, y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él. Y todos fueron juzgados, cada uno conforme a lo que había hecho. Luego, el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Muy bien, muchas gracias. Capítulo 21, versículos 5 al 8. ¿Alguien más quiere leer? Yo leo, Fernando. Bien pueda, Johan. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como la herencia al lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. ¿Hasta el 9? No, está bien, está el 8, okay. Gracias. Qué interesante, ¿no? Ese versículo 8 es muy contundente. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, la muerte segunda es la eterna separación del pecador de la presencia de Dios. Es claro lo que estamos viendo ahí. Como vemos, el problema del pecado es algo muy serio, con terribles consecuencias,
que han hecho necesaria la intervención de Dios, y de eso se trata el Evangelio. Uno escucha decir personas: comamos, bebamos, hagamos fiesta, regocijémonos, porque mañana moriremos. Otros dicen: vida no hay sino una, hay que gozarla, porque piensan que la existencia del ser humano termina con la muerte física. Pero Dios es claro acá, como hemos visto en su palabra, que un día todos vamos a resucitar, que un día todos vamos a tener que estar delante de Dios, que un día vamos a enfrentar el juicio y un día se va a enfrentar la sentencia de condenación en un lugar de tormento que la Biblia llama infierno por toda una eternidad. Hay muchas personas hoy en día que no creen en esto, pero o Dios dice la verdad o Dios es un mentiroso. Y yo creo que Dios es veraz. Dios es digno de ser escuchado, es digno de ser creído. El asunto del pecado es algo muy serio. Desafortunadamente, la mayoría de las personas no lo ven de esa manera. El pecado gratifica la carne del ser humano. El pecado ofrece placer en este momento, en esta vida. Pero el pecado tiene como consecuencia la muerte. Muerte espiritual, muerte física y muerte segunda. Es algo que nos debe hacer pensar muy seriamente, reevaluar de pronto nuestra manera de pensar, la creencia que hemos manejado hasta ahora, y reconocer que delante de Dios somos pecadores y seguramente estamos sufriendo las consecuencias del pecado ahora, pero eso no es todo. Un día vamos a morir, pero un día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios de qué hicimos mientras estuvimos acá en esta tierra. Quiero dejar por hoy ahí. Da la impresión de que el mensaje del Evangelio no fueran buenas noticias, según lo que hemos visto, porque hemos hablado de las consecuencias. Pero la palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias para el hombre pecador. Entonces vamos a dejar para dentro de 8 días la segunda parte del mensaje para considerar en qué consiste la buena noticia del Evangelio. Porque Dios nos ama. A Dios le duele vernos como sus criaturas sufrir lo que sufrimos. Dios no quiere juzgarnos. Dios no quiere descargar su ira sobre nosotros. Dios no quiere que nosotros nos perdamos por toda una eternidad. Él nos ama y ha provisto un medio de salvación. Él ha provisto la manera de solucionar el problema del pecado, perdonar el pecado, darnos la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva y empezar a disfrutar de una verdadera vida en Cristo, para disfrutarla desde ya aquí, pero para disfrutarla por toda una eternidad. Entonces vamos a dejar por hoy ahí. Y no sé si sería bueno abrir un espacio. Me gustaría escuchar si alguno de los presentes, el Señor le habló en esta noche, el Señor le mostró algo nuevo, ha aprendido algo nuevo en esta noche, tal vez tiene una duda, una inquietud. Sería el momento entonces para abrir ese espacio y compartir un poquito sobre eso. ¿Hay algo nuevo que de pronto hemos aprendido esta noche? Le estaba comentando aquí a mi amiga que muy interesante cómo desgranó aquí lo que es la muerte, que son las 3 muertes, que nunca había escuchado eso,
me parece muy, muy interesante lo que es la muerte espiritual, la física y la muerte segunda, que es la más, que es lo que yo le decía a Cata, pues es la más, que es eterna. Entonces, mira, y aquí en Apocalipsis, le digo a Cata, mi amiga, que es algo que está súper claro, que Dios lo puso aquí para que nosotros teniéramos eso en cuenta y no echar en saco roto no lo que dijo el pastor ni lo que dijo Yeka, sino lo que dice aquí, que es la segunda muerte. O sea, está clarísimo ahí. Entonces, muchas gracias por resaltar ese pedazo. Tío, muchas gracias. Bueno, muy bien. Tío, pues me llamó mucho la atención como usted empezó la introducción que hizo sobre que en medio de tanta religiosidad se necesita hablarse del verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y aunque uno a veces tiende a mirar religiones, uno a veces también cae en ese error, y hablo por mí, porque uno a veces cae en el error de mostrar la obra que Dios hizo en uno por medio de un testimonio. No digo que no sea válido, pero por ejemplo uno dice, no, es que Dios hizo esto en mí, no, es que yo antes era alcohólico y conocí a Dios, y eso se vuelve religiosidad, eso se vuelve obras, cuando lo verdaderamente transformador y poderoso que hay es el Evangelio del Señor Jesús. No es nuestro testimonio, no es lo que nosotros vivamos día a día, sino lo que usted está explicando. Y me parece súper importante que lo desmenuce de esta forma, porque, como le dije, en medio de tanta religiosidad es necesario escuchar el verdadero Evangelio. Muy bien, Miguel Ángel. A eso añádale que la tendencia hoy en día es centrar el evangelio en el hombre, no en Dios. Un evangelio humanista, un evangelio donde da la impresión de que el hombre es el centro, y no, el centro del evangelio es Dios. No es tanto lo que el hombre va a recibir de Dios. El hombre va a recibir de Dios cosas muy importantes como son el perdón de los pecados. Va a recibir el ser librado de un juicio seguro. Va a recibir vida eterna, va a recibir muchas bendiciones. Pero el fin del Evangelio, el objetivo del Evangelio, no es lo que el hombre va a recibir, las bendiciones que el hombre va a recibir, sino que el Evangelio apunta para que Dios sea glorificado, Dios sea honrado. Las bendiciones del hombre vienen por añadidura. Entonces, hoy en día muchas personas buscan a Dios como el Dios bombero para que solucione problemas y solamente se acercan a Dios cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, pero que lo busquen porque quieran conocerlo, porque quieran compartir una comunión con Él. La gente no se acerca a Dios de esa manera. Y por eso decía yo al principio que hay una tremenda responsabilidad de nosotros que compartimos el mensaje, cómo lo estamos compartiendo. Tenemos que ser claros y tenemos que compartir lo que Dios dice en su palabra, no lo que el hombre quiere escuchar, no lo que al hombre le parece, sino tener muy en cuenta que el centro del Evangelio es Dios mismo, es el Señor, no es el hombre. A mí me llamó mucho la atención lo que mi tío dijo, que cada vez que uno lee la Biblia y pues vuelve y lee un pasaje, cómo se aprende y cómo le habla a Dios como en ese preciso momento del mismo pasaje, algo diferente. Y en este caso que estamos hablando de la salvación, para mí es gratificante saber que Dios me ama, que por su gracia soy salva, y es como otra vez llenarme de esperanza y saber que ¿cómo decirlo? Como que mi vida no está aquí, sino que estoy mirando a ese futuro, un pastor que estoy viendo la llama la Jerusalén celestial. Entonces es como que me llena de esperanza. Y lo que mi tío acabó de decir acerca de esa parte de cómo ahorita la gente quiere como humanizar y cómo ver la iglesia como tratando de que a todo el mundo le guste, pero pues es que no es así. Y pues el evangelio sí
si a alguien, también leí que si a alguien no lo ofende es porque pues no se está explicando bien y nos está llevando de manera correcta el mensaje. La verdad, pues me deja ver que yo no soy buena, que mi pecado es bastante grande y que la misericordia de Dios es inmensa y gracias a Él soy salva, no por mis obras, sino por lo que yo haga. Pero saber que Dios me ha salvado, pues me lleva como a querer actuar bien, ¿cierto? Pues porque pues todos sabemos que fue una muerte brutal del Señor Jesucristo en la cruz y Él pagó por mí. Entonces, yo solo encuentro que muchas gracias, tío, por el mensaje y solamente pues hoy me voy contenta otra vez a dormir, sabiendo que hay esperanza y que solamente estoy esperando la llegada de Él. Amén. Qué lindo, Alejandra. La gloria sea para el Señor. Amén. Sí, Señor. Pipe también quería decir algo. Andrés Sáenz. Sí, pues es que me llama mucho la atención que, y uno muchas veces no lo ve, no lo ve que el tema del pecado, las consecuencias que trae y que es una muerte espiritual con Dios y muchas veces es la separación del ser humano con Dios. Entonces me llama la atención que muchas veces nosotros caemos también en el error, digamos, de cuando vamos a predicarle a una persona y tratamos de predicarle de acuerdo a la necesidad de la persona. Si la persona está enferma, entonces uno le dice, no, Dios la puede sanar, Dios la puede, y pues está correcto que Dios la puede sanar, pero el verdadero problema es el pecado, la separación de la persona con Dios. Así que, y lo que leíamos será así, se ve fuerte, y porque también es cuando, imagínese, cuando uno resucite y después una muerte segunda, entonces eso también es un desafío para uno que cree y que conoce al Señor, predicarle a las personas la verdadera necesidad de que tengan paz con Dios. Yo veo algo bien importante en lo que un autor de un libro hace, ¿no? Él escribe un libro y es para que se tome como lo escribe y que se diga lo que dice al pie de la letra, no pasa de lo que lo interprete el que quiera, porque él hace una interpretación de lo que quiso decir y es única, porque es único, ¿no? Dios hace lo mismo en su Biblia. La palabra de Dios es un libro escrito, dado por él para nosotros, y hay 50.000 religiones, porque lo podemos llamar así, que cambian el significado de un versículo para poder atraer a las personas por el camino que no es el real. Si nosotros vemos que el único significado de la palabra de Dios, que es esa Biblia, y tiene un solo significado, deberíamos estar siguiendo lo que dice la palabra, no yéndonos por las ramas como algunas religiones lo quieren hacer ver y le hacen ver a mucha gente. Entonces yo pienso que Dios tiene la palabra y hay que seguirla porque está escrita y está clara. Suene dura, suene no suene dura, suene como quiere. Digo que a la gente le sonará dura el que tenga muchos pecados encima o no los quiera dejar. Pero yo pienso que si uno obra por los caminos de Dios es también una parte importante para mostrar que Dios se hace milagros con uno. No es que no sea bueno, sino que yo lo veo que es bueno, para mostrar de que el que fue drogadito, eso y lo otro, ahorita se entregó a las manos de Dios y cambió. El que está enfermo, lo que acabo de decir Andrés, es si está enfermo y no se acerca a Dios, uno podrá orar mucho por él, pero no sé qué puede hacer él mismo por su enfermedad, porque no se acerca a los brazos de Dios, no sé qué quiere hacer o qué quiere de su vida cuando su vida está alejada de lo que realmente es una vida sana de corazón y de cuerpo. Es como mi comentario, Fernando. No, mentiras. Un versículo que me llamó poderosamente la atención fue en Daniel. En Daniel, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, es un versículo que me sorprende, igual que en Juan, que habla lo mismo, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, todas las personas
Y todo el mundo, quiera o no lo quiera, muertos y vivos, van a escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchan la voz de Dios, dice que serán despertados. O sea que no importa lo que uno crea, lo que uno piense, lo que uno tenga en la cabeza, lo que uno haya hecho en este mundo, todos serán despertados, unos para vida eterna, pero y otros para confusión perpetua. Entonces, esto me llamaba la atención de que es sorprendente que cuando uno muera, ahí no se acaba todo. Va a llegar un momento en el cual uno va a escuchar la voz de Dios y dice que uno va a ser despertado. Y pues seguramente en la próxima vez, el próximo miércoles, pues, se tocarán otros versículos que son muy interesantes también. Entonces eso fue lo que pude ver hoy. Otro aspecto que creo que también es importante tener en cuenta, como mencionaba al principio, es que nosotros debemos, cuando presentemos el mensaje, hacerle ver a las personas que somos responsables delante de Dios, que somos culpables delante de Dios, que nos debemos a Dios. Porque es que la mayoría de las personas, cuando pecan, solo piensan en sí mismos o piensan en su entorno, a las personas a las cuales han ofendido, contra las cuales han pecado, pero no se piensa en Dios, no se tiene en cuenta a Dios. Y la verdad es que al que primero ofendemos, contra el que primero pecamos, es contra Dios. Pero la gente en su condición de muerte espiritual no se da cuenta en eso. Y aún podemos verlo presente en el pueblo de Dios, en los mismos cristianos. A veces el pecado hace parte de la vida del creyente y no nos damos cuenta que con el que primero estamos pecando es contra Dios. Entonces, eso habla el Evangelio. De eso nos habla. De hacer consciente a las personas de la realidad de Dios, de nuestra responsabilidad delante de Él, de nuestra culpabilidad delante de Él, para tomarlo con respeto, con reverencia y con temor. Eso lo veíamos al principio. Y quiero enfatizarlo nuevamente. Déjenme decirles que la segunda parte, el segundo tiempo del mensaje, no se lo pierdan. Es la buena noticia, porque lo que vimos esta noche no es tan buena noticia, ¿cierto? Nos muestra la condición en que estamos perdidos, necesitamos salvación. El próximo miércoles, en la voluntad del Señor, vamos a ver la segunda parte, que es la que ya nos habla de la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Soberano Dios y Padre nuestro, queremos en este momento darte las gracias por este precioso tiempo que nos has concedido, por el privilegio tan grande que nos concedes de tener acceso a tu palabra y conocer, primeramente conocerte a ti, oh Dios, y conocer también tu voluntad. Y Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por el Espíritu Santo de la promesa, que es el que nos guía a toda verdad. Y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio, el que lleva a una persona no solamente a entender la enseñanza tuya en el Evangelio, sino a aceptarla y a optar por un verdadero arrepentimiento y una entrega personal al Señor Jesucristo. Yo te doy las gracias por todos los que estamos conectados. Señor, tú nos conoces, a cada uno de nosotros. Y tú conoces cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros vacíos, nuestras frustraciones. Y lo más importante, tú conoces quiénes ya disfrutan de una verdadera paz, disfrutan de una salvación en Cristo Jesús.
Queremos orar por las personas que de pronto nos han acompañado en esta noche y todavía no tienen seguridad, todavía no están claras, para que el Espíritu Santo sea hablándoles de la realidad tuya, oh Dios, como hemos visto, de la condición de pecado en la cual estamos, de las terribles consecuencias que el pecado tiene a la luz de tu palabra, pero también que ellos puedan entender que tú eres un Dios de amor, un Dios que quiere salvarnos y quiere cambiar nuestras vidas, quiere darles un verdadero propósito, un verdadero sentido a nuestra existencia y prepararnos para cuando pasemos a la eternidad. Gracias te damos por nuestro amado Señor Jesucristo, quien vino a este mundo a dar su vida en rescate por la nuestra. Así pues, nuestro Dios, queremos desde ya orar para el próximo miércoles en tu voluntad, poder continuar con este mensaje y que todo sea para la honra, para la gloria tuya, Señor, y para bendición de cada uno de los que estamos aquí presentes. Es nuestra oración en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.